Buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de la máquina de corriente directa utilizada como generador. Y para esto vamos a ver el principio de funcionamiento en este tema 5.2 para ver tanto la acción generadora en este primer video y posteriormente la acción motora. Entonces, para iniciar con este tema, vamos a recordar un poco de las tres máquinas eléctricas que ustedes ya conocen, o al menos dos de ellas. La máquina sincrónica y el motor de inducción, que en algunos de los alumnos ya lo están revisando en otra materia. Y la máquina de corriente directa, que es la que vamos a ver ahora. Estas máquinas son utilizadas bastante por la industria, ya que son máquinas de conversión de energía electromecánica. Y en estas máquinas básicamente pues se hace la conversión de energía eléctrica a mecánica o viceversa, lo cual resulta básicamente en los dos fenómenos que aquí se enumeran en los puntos 1 y 2. El número 1 dice que cuando un conductor se mueve dentro de un campo magnético, se induce voltaje o tensión sobre el conductor. Y el número 2 menciona que cuando un conductor lleva corriente y este conductor se coloca en un campo magnético, lo que provoca en el conductor es que experimenta una fuerza mecánica, ¿verdad? Que es lo que vamos a reconocer nosotros como par. Entonces, estas dos acciones se llevan simultáneamente en una acción de operación de una máquina de corriente directa. En esta figura que se observa de una máquina eléctrica, vemos que por un lado tenemos un sistema eléctrico al lado izquierdo y en su lado derecho el sistema mecánico, ¿verdad? Entonces vamos a tener en una máquina eléctrica siempre las dos posibilidades de acción, una como generadora y la otra como motora, ¿verdad? Entonces en un sistema eléctrico pues lo que disponemos es de tensión y corriente, y análogamente en el sistema mecánico tenemos las cantidades o parámetros que conocemos como par y velocidad. Entonces, lo que diferencia a estos dos sistemas, eléctrico y mecánico, es que hay un proceso de conversión electromecánico dentro de la máquina, que nos lo puede aquí expresar este otro diagrama, en donde hay un medio por el cual se realiza esta conversión electromecánica, y es básicamente el medio a través de los campos magnéticos de acoplamiento. Entonces, entre este campo magnético de acoplamiento nos permite hacer conversión de un sistema eléctrico a mecánico o viceversa, del mecánico al eléctrico. De esa manera tenemos básicamente dos acciones de conversión, una de eléctrica a mecánica o de mecánica a eléctrica. Una es cuando generamos energía, estamos convirtiendo el movimiento mecánico de esa máquina en cantidades eléctricas. Y por otro lado, cuando tenemos una flecha que nos produce un par, estamos convirtiendo el sistema eléctrico a un sistema mecánico. Las cantidades de movimiento que tenemos en la máquina se basan básicamente en dos variables muy importantes, que es la velocidad, aquí definida como una V minúscula, no es tensión ni es voltaje, ¿verdad? Es la velocidad, la cantidad de movimiento, y por otro lado la corriente. Entonces, en la acción generadora de una máquina de corriente directa o de cualquier máquina eléctrica, lo que se produce es una cantidad de tensión inducida o voltaje inducido, y aquí lo maneja como voltaje en movimiento, ¿verdad? El voltaje inducido E. Entonces, en una expresión que se puede derivar para el voltaje inducido,
en un conductor que se encuentra en movimiento dentro de un campo magnético. En la siguiente figura, que la pueden ver en la siguiente lámina, ahorita no me voy a pasar todavía esa lámina, pero nos menciona que en esa figura, si un conductor que tiene una longitud denominada como L se mueve a una velocidad lineal, que es la velocidad v, dentro de un campo magnético B, el voltaje inducido en ese conductor va a estar dado básicamente por esta ecuación. Y esta ecuación es una ecuación que ya habíamos visto en el pasado en los temas de la máquina sincrónica y de los temas introductorios a máquinas eléctricas, donde el voltaje inducido es una combinación de tres parámetros: la densidad de campo magnético, la longitud del conductor y la velocidad lineal con la que se está moviendo ese conductor. Este autor, que es, les recomiendo que por favor lean el libro del autor Zen, el capítulo 4, ¿verdad? Aquí, como lo menciona la ecuación 4.1, en el capítulo 4 ustedes pueden ver con más detalle este tema, ¿verdad? Entonces, estas tres cantidades que menciona la ecuación 4.1, que se involucran para producir o inducir tensión o voltaje, son cantidades que son mutuamente perpendiculares. Entonces, aquí recordamos básicamente la regla de la mano derecha, ¿verdad? O regla de la mano izquierda, donde trazamos con nuestra mano básicamente tres vectores. Un vector que es el vector del campo magnético, un vector de la velocidad, y el pulgar, que sería nuestro indicador de cómo se está produciendo la tensión inducida en ese conductor. Entonces, por ahí hay una regla llamada regla del tornillo de la mano derecha, y nos indica cómo va a ser la polaridad del voltaje que se induce en un conductor determinado precisamente por esta regla de la mano derecha del tornillo, ¿verdad? Entonces, las tres cantidades que tenemos por ahí se pueden aquí representar en esta figura número 3, o del capítulo 4.3, donde nos indica cómo se presenta el voltaje inducido en movimiento, ¿verdad? Entonces, estos vectores, como ya comentamos, son mutuamente perpendiculares entre ellos, y la forma de obtener el voltaje inducido es básicamente con la regla de la mano derecha, ¿verdad? Entonces, como ya habíamos indicado, esta regla también la podemos usar como una regla con la mano derecha. Entonces, nuestros dedos nos van a indicar hacia dónde vamos a girar nuestro vector, y el pulgar nos va a indicar hacia dónde va la dirección o la polaridad de la tensión inducida. Entonces, en la figura B ustedes pueden ver tres vectores que son entre ellos perpendiculares mutuamente. Entonces, entre el vector de la cantidad de campo magnético y el valor inducido de tensión, por ahí debemos tener 90 grados, ¿verdad? Entre este vector también 90 grados, y entre el vector de la velocidad y la fuerza electromotriz inducida van a haber 90 grados, ¿verdad? Entonces, con la regla de la mano derecha del tornillo, nosotros vamos a recorrer el vector de velocidad, lo vamos a mover hacia el vector del campo magnético, y nuestro pulgar nos va a indicar hacia dónde va la polaridad del voltaje inducido. Entonces, simplemente hagan esto. Este es el vector de velocidad, y va a tratar de llegar al vector del campo, y esto nos va a indicar hacia dónde va a ir el voltaje inducido. Entonces, el pulgar nos indica que la tensión inducida va hacia arriba. Entonces, esta es la polaridad que va a tomar
el voltaje que se está induciendo en el conductor. Lo mismo lo podemos ver aquí en este diagrama de la figura 4.3a. Dice que un conductor, este es el conductor, se está moviendo con esta velocidad lineal, pero está pasando dentro de un campo magnético definido por B. El campo magnético nos indica que las cruces está el campo magnético entrando hacia el papel, ¿verdad? Entonces, hacia adentro del papel va el flujo magnético del campo magnético B. Entonces, de la misma manera ustedes, el vector B está apuntando hacia allá y lo llevamos hacia el vector que apunta hacia adentro del papel, ¿verdad? Entonces nuestro pulgar nos indica cómo es la polaridad, ¿verdad? El vector B va y hace un giro hacia donde apunta el vector del campo magnético y el pulgar nos indica la polaridad que va a tener mi voltaje inducido. Entonces aquí la variable E minúscula que nos indica la tensión inducida va a tener esta polaridad más, menos sobre este conductor que se está moviendo con esta velocidad dentro de este campo magnético. Entonces esto está representado gráficamente, ¿verdad? Cómo se mueve el conductor, y acá se representa por medio de los tres vectores que son perpendiculares entre ellos. De la misma manera, cuando nosotros tenemos un conductor, el cual ahora lleva una corriente a través de él, se va a generar una fuerza, que es la fuerza conocida como fuerza de Lorentz, producida para ese conductor. Y esa fuerza la da básicamente la ecuación 4.2, que también es una ecuación que vimos anteriormente en los temas introductorios a máquinas eléctricas y en el tema de la máquina sincrónica. Entonces, la fuerza va a depender dentro del conductor de una densidad de flujo magnético, de la longitud del conductor y de la corriente que circula a través de ese conductor. Entonces, estos tres parámetros pues ya los identificamos completamente: la densidad, la longitud del conductor y la corriente que circula por el conductor. Y de la misma manera que la ecuación anterior, son vectores o son cantidades que están perpendicularmente entre ellas. La dirección de la fuerza la podemos también determinar de la misma manera con la regla de la mano derecha del tornillo, ¿verdad? Esta es una regla que básicamente nos la da una ley conocida como ley de Fleming. Por ahí ustedes pueden investigar la ley de Fleming para la regla de la mano derecha. Y se ilustra en la figura 4 precisamente cómo están mutuamente relacionados en forma perpendicular los tres vectores: el vector de la densidad de campo magnético, el vector de la corriente y el vector de la fuerza que se produce, ¿verdad? Entonces, en la gráfica A de la figura 4.4, aquí se muestra gráficamente el conductor, que en ese momento está dentro de un campo magnético, indicado aquí por las pequeñas crucecitas. Esas cruces nos indican hacia dónde va el campo magnético. Entonces la cruz indica que está entrando hacia el papel. Y el conductor está llevando a través de él una corriente indicada como la corriente I. Entonces, de la misma manera, si nosotros tenemos un sistema de vectores mutuamente perpendiculares entre ellos, pues significa que aquí tenemos 90 grados entre la corriente y la densidad, entre la corriente y la fuerza, y entre la fuerza y la densidad de campo magnético, ¿verdad? Entonces van a haber 90 grados entre ellos mutuamente. Entonces, de la misma manera, para saber hacia dónde va la fuerza que se va a provocar en este conductor que lleva una corriente y que está atravesando un campo magnético, pues aplicamos la regla de la mano derecha, girando con mis dedos el vector de corriente,
y voy a llevarlos hacia el vector de la densidad de flujo. Entonces voy a girarlo y de esta manera voy a decir, hacia allá va el vector de corriente tratando de buscar al vector de densidad. Y mi pulgar me va a indicar hacia dónde va la fuerza, ¿verdad? Entonces de esa manera yo determino cuál va a ser la fuerza que va a producirse sobre el conductor conociendo dos variables, el vector de corriente y el vector de la densidad de campo magnético. Entonces de la misma manera aquí en la gráfica puedo indicar que mis dedos con la mano derecha indican hacia dónde va el vector de corriente y el vector del campo magnético va hacia adentro del papel. Entonces yo voy a llevar mis dedos con la mano derecha hacia donde va el vector, hacia adentro, ¿verdad? Hacia allá adentro va mi vector de corriente y va buscando el vector de densidad. Y mi pulgar me indica hacia dónde va la fuerza que se provoca sobre el conductor. Entonces de esa manera determino que la fuerza del conductor va hacia la izquierda, ¿verdad? Si la corriente fuera hacia abajo, pues lógicamente voy a invertir, ¿verdad?, la mano para que me indique que la corriente que ahora está bajando sobre el conductor va en sentido contrario a que se muestra en la gráfica, y la fuerza seguramente pues me va a indicar que va hacia la derecha, ¿verdad? Entonces de esa manera podemos identificar por un lado la tensión inducida y por otro lado el par que se puede provocar en un conductor. Entonces esas dos son de las ecuaciones más importantes que podemos identificar, ¿verdad? Y que ya las habíamos visto. Simplemente es recordarlas. La de la cantidad de tensión inducida, pues depende, como ya lo habíamos visto, de la densidad de flujo, de la longitud y de la velocidad, ¿verdad? Y esta es la ecuación que por ahí tenemos como ecuación número 4.1, ¿verdad? Dentro del libro de Zen. Y ahora esta ecuación que nos dice que la fuerza va a estar dada por la densidad, la longitud y la corriente. Y esta es la segunda ecuación que es importante para nosotros reconocer o identificar, porque al final de cuentas si observamos, estas dos cantidades se repiten en las dos ecuaciones y solamente la cantidad de velocidad y la cantidad de corriente es la que me determina qué estoy calculando. Por un lado, con la velocidad lineal de un conductor, pues yo sé cuánta cantidad de tensión inducida se está produciendo en un conductor. Y si el conductor yo le estoy provocando una corriente sobre él y ese conductor pasa en un campo magnético, pues con las mismas cantidades de campo magnético y de la longitud del núcleo, yo determino con qué fuerza me va a mover el campo magnético a ese conductor. Claro, siempre y cuando haya una corriente que esté circulando por el conductor. Entonces, aprovechando esos conceptos, ya sabemos cómo se genera tensión inducida en un conductor y cómo se genera par también en ese mismo conductor, dependiendo de las acciones. Si yo estoy generando o si estoy moviendo, voy a tener la acción generadora y la acción motora dentro de una máquina de corriente directa. Ahora vamos a revisar cómo es el comportamiento de una espira simple dentro de una máquina de corriente directa. Y esta espira va a estar ubicada dentro de dos masas polares. Y las masas polares pues son masas que tiene por un lado un polo norte y el otro un polo sur. Entonces en la gráfica A de esta figura 7.1, ahora vamos a pasar al libro de Chapman. Aquí lo voy a poner, ¿verdad? Para tenerlo como... Oh, ya se me fue una ¿verdad? En el libro de Chapman, capítulo 7. Ahí está referido todo lo que vamos a ver con respecto a la máquina de corriente directa. Entonces en esta figura 7.1, aquí la vemos como 7.1, la figura izquierda superior
nos muestra una gráfica muy simple, ¿verdad? De una espira de alambre que está dentro de un campo magnético provocado por dos masas polares, una que es una masa con un polo norte y la otra un polo sur. Entonces, la espira es básicamente una espira sencilla donde esta parte es lo que conocemos como el rotor. ¿Okay? Y nuestro estator pues nos lo va a estar dando precisamente nuestro campo magnético. Este sería el estator de una máquina. Entonces en el rotor tenemos unas ranuras que se dice que son las ranuras labradas, donde va a estar incrustado esta espira, ¿verdad? Que vamos a solamente a dibujarla por aquí. Entonces esta espira va por aquí por fuera, pero al final de cuentas va insertada dentro de esta ranura, recorre por la parte de atrás y luego se inserta por acá, ¿verdad? Y termina con estos terminales. Entonces de esa manera está el rotor dentro de un campo magnético, donde el campo magnético va a estar produciendo líneas de flujo. Y similarmente como lo vimos en el caso de la máquina sincrónica, pues es una espira que está identificada por segmentos. Aquí va el segmento A a B, luego el segmento B a C y el segmento C a D, ¿verdad? Y esto lo podemos ver como una vista superior en la figura C, donde podemos identificar la espira y los diferentes segmentos. Lógicamente en el medio, ¿verdad? Se supone que aquí nosotros vamos a girar nuestra espira. Vamos a suponer que podemos girarla y vamos a tener un giro de esa espira, para que ese giro dentro del campo magnético pues nos vaya a producir la tensión inducida, ¿verdad? Entonces si vemos la vista lateral de las masas polares, aquí podemos identificar a nuestro rotor. Este sería el rotor y estas serían las masas polares que están dentro de mi estator. Son las masas polares. Entonces aquí como estamos definiendo es un polo norte y un polo sur. Entonces las líneas de flujo magnético van del polo norte hacia el polo sur. Si nosotros quitáramos el rotor de esta figura, las líneas se supone que van exactamente horizontales, ¿verdad? De esta manera, irían horizontales. Como le agregamos espacio, ¿verdad?, entre las masas polares y agregamos el rotor, entonces las líneas de flujo magnético, ¿cómo le llamamos a estas líneas? ¿Alguien lo recuerda? Líneas de flujo magnético o Webers, ¿verdad? Esas líneas, una vez que está insertado el rotor, van a tratar de buscar la trayectoria que menos se oponga a su flujo. Entonces, si hubiera puro aire, las trayectorias tendrían un tanto resistencia por el aire. Pero como aquí en el rotor vamos a tener básicamente un rotor de hierro, pues es más fácil para ellas buscar el aire y rápidamente encontrar el hierro. Entonces por esa razón aquí hay una desviación, pasan por el hierro, que el hierro tiene una menor resistencia al flujo magnético. Entonces van a tener esta línea de flujo magnético aproximadamente como se aprecia en la gráfica, ¿verdad? El espacio que por aquí tenemos, si lo recuerdan, pues ya sabemos que se llama entrehierro, ¿verdad? Entonces este pequeño espacio es el air gap o entrehierro. Entonces siempre debe existir un pequeño entrehierro para que el rotor pues pueda girar, ¿verdad? Y el entrehierro pues ahí va a tener la interacción de los flujos de la armadura o del rotor y el flujo de las masas polares. Entonces, visto ahora la espira, vamos a decir de frente, ¿verdad? De frente hacia la espira y hacia las masas polares. Entonces estaríamos viendo la figura
indicada aquí como D. En esta figura podemos observar más claramente el rotor. Entonces el rotor está compuesto básicamente por esta parte. ¿Ok? Ese es el rotor. Las masas polares pues no tiene pierde, ¿verdad? La masa polar es toda esta sección que tenemos por aquí. Y a esto le llamamos nosotros la zapata. Zapata, o también en inglés le llaman como pole shoe, ¿sí? El pie del polo, ¿verdad? O la cara del polo. También son las caras polares que se presentan hacia el rotor. Entonces lo mismo por acá tenemos la otra pieza polar. Aquí está cortada. Y aquí tenemos el polo norte y el polo sur. Se supone que la velocidad que le vamos a dar al rotor, de alguna manera nosotros vamos a darle una velocidad a esta espira por medio de un motor primario, ¿verdad? O de alguna manera manualmente con una manivela vamos a estar girando esa espira. Entonces esa espira pues va a tener aquí una cierta velocidad, aquí definida como omega m, velocidad angular del motor, ¿verdad? O del rotor. Entonces, dentro de las ranuras que debe tener todo rotor, van los conductores que tenemos por aquí en este diagrama. Es una sola espira, entonces entra por aquí. La cruz que tenemos aquí indica que está entrando la corriente, pasa por atrás del rotor y aquí el punto nos indica que está saliendo esa corriente. Entonces, esa es la operación básicamente cuando movemos el rotor dentro de un campo magnético ya establecido, que se supone que es un campo magnético constante y tiene su entrehierro, hay una interacción. Como movemos mecánicamente la espira, el conductor se mueve con cierta velocidad, interactúa con el flujo magnético y se genera una tensión inducida en las terminales de estos conductores, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a encontrar es cómo determinar precisamente el voltaje inducido, el E, una vez que estamos moviendo mecánicamente la espira del rotor, ¿verdad? Entonces vamos a analizar los segmentos de esta espira, que es del A a B, B a C, C a D y D a la A. Ya lo analizamos, seguramente lo recuerdan, en la máquina sincrónica, y básicamente pues nos lleva a un resultado, ¿verdad? Que es el que esperamos tener como voltaje inducido total. Entonces, en la siguiente sección, aquí vemos cómo se va a inducir la tensión en una espira. Vemos la figura 7.2 que representa una máquina de corriente directa vista como generador, ¿verdad? Lo que nos interesa ahorita es cuánto voltaje generamos o cuánto voltaje inducimos dentro de una espira. Entonces la gráfica muestra el apoyo aquí para poder identificar y analizar, ¿verdad? La cantidad de tensión inducida. Entonces aquí nada más estoy remarcando para identificar cuáles son las masas polares, ¿verdad? Que hay una masa polar con una polaridad norte y otra sur. Identificamos que hay una densidad de flujo magnético. Esa densidad de flujo magnético pues es lo que está pasando hacia el otro lado de la masa polar, ¿verdad? O sea que hay líneas de flujo magnético. Aquí están indicadas de la siguiente manera. Como la masa polar es una pieza que tiene esta forma aproximadamente, entonces mi flujo magnético en este punto donde termina la masa se va a ir perpendicularmente hacia el rotor. ¿Se fijan? Entonces va perpendicular hacia el plano cilíndrico del rotor. Entonces estas flechas indican cómo es el flujo de la masa polar norte a la sur.
Una vez que pasa por el rotor, del rotor salen las flechas y retornan a la masa polar sur. Entonces retornan perpendicularmente hacia el plano cilíndrico del rotor. Y el rotor, pues aquí lo vemos, ¿verdad? Viene básicamente aquí el rotor. Viene aquí una ranura donde va a insertarse el conductor. Aquí solamente lo voy a terminar. Y su otra ranura. Entonces, mi conductor pues va en esas ranuras. Aquí lo vemos. Muchas de las veces esas ranuras es para que el conductor, que generalmente es un alambre de tipo circular, ¿verdad? En su sección transversal lo vemos como un círculo o redondo, ¿verdad? Generalmente en las máquinas grandes, en las máquinas, es imposible introducir un alambre redondo dentro de una pequeña ranura que representa el rotor. Entonces generalmente en los motores grandes estos alambres o estos conductores son rectangulares para que se puedan introducir dentro de las ranuras que se diseñan especialmente para introducir ahí las bobinas de los devanados de armadura, ¿verdad? Entonces, ya teniendo esto en cuenta, vemos que por aquí tenemos en el primer segmento de A a B, estamos viendo un conductor que va hacia adentro de la página o del papel. Y luego viene el segmento B y C por atrás del rotor. Ese está paralelo al plano del papel. Y luego viene el segmento de C a D, ¿verdad? Y luego termina de D a, ¿verdad? Para cerrar ahí, aquí viene como el conductor termina en estas terminales, ¿verdad? Aquí termina y luego aquí termina, ¿verdad? Porque viene precisamente de recorrer toda la espira del conductor y aquí terminaría, ¿verdad? Entonces aquí es donde estamos buscando en estas terminales cómo es la cantidad de tensión inducida en un solo conductor. Entonces, para determinar esa tensión del conductor, analizamos por segmentos y al final de cuentas vamos a encontrar el resultante de todos los segmentos en una cantidad de tensión inducida. Entonces, el voltaje en cada segmento ya lo vimos en la ecuación 4.1 del autor del libro de Zen, pero en el autor de Chapman, del libro de Chapman, pues esta es una ecuación que ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad? La ecuación 1.45, que nos dice que es el producto de tres cantidades, ya la revisamos. Es simplemente velocidad por densidad de flujo por longitud del conductor. Entonces, en cada segmento vamos a analizar esta ecuación para determinar cuánto es la cantidad, valga la redundancia, ¿verdad? Cuánto es el valor del voltaje inducido en cada segmento. Entonces, en el segmento AB nos indica que la velocidad del alambre es tangencial, ¿verdad? Aquí lo vemos, segmento A a B. Esta va a ser la velocidad que va a tener el conductor. Entonces, como estamos moviendo nosotros mecánicamente, ¿verdad?, a mi rotor con la mano, con un movimiento de una manivela o con un motor, entonces mi espira va a tener este giro. Entonces yo lo estoy provocando que mi conductor tenga esta velocidad tangencial, ¿ok? Entonces es la velocidad que llevo aquí en esta ecuación. La densidad de flujo pues es la que tiene precisamente entre las masas polares. Y la longitud pues es la longitud que tenemos nosotros conocido de mi conductor, ¿verdad? Esta es la longitud que tiene ese conductor en ese segmento. Entonces con eso nosotros determinamos hacia dónde apunta el resultado del producto cruz del campo magnético, ¿verdad?, y de la velocidad del conductor. Entonces, usando esa ecuación, yo determino que mi tensión inducida entre A y B va a ser positiva hacia adentro de la página. Por esa razón,
en lugar de denominarla mi tensión AB, la polaridad me dice que el valor positivo de la tensión va hacia atrás del rotor. Es decir, este es igual a un valor negativo de A a B, que es lo mismo a decir que es la tensión entre B y A. Por esta razón aquí ustedes van a ver en el libro la tensión de los segmentos B y A. Entonces va a ser positivo atrás de la espira, ¿verdad? Donde va y da vuelta en la espira para retornar. Entonces, al calcular las cantidades del voltaje inducido, es simplemente con qué velocidad se está moviendo la máquina, aquí la espira, qué cantidad de de campo magnético tengo a través de las masas polares y qué longitud tengo del conductor. Entonces, debajo de la cara polar, por donde está pasando el conductor, yo tengo un voltaje positivo con la polaridad BA, dado por esta expresión. Más allá de los extremos de los polos, que es donde da vuelta la espira, no voy a tener voltaje inducido, porque el conductor va a estar en paralelo con el campo magnético. Entonces recuerden que deben estar perpendiculares mutuamente entre los tres vectores. En cuanto el conductor se coloca en paralelo con el campo magnético, se anula cualquier tensión que podamos tener en ese conductor. Entonces no voy a tener tensión en esa porción, ¿verdad? O más allá de ese conductor. Cuando analizamos ahora el segmento BC, que es parte de lo que acabo de mencionar, el BC va precisamente por detrás de la parte del rotor. Entonces esta parte de BC pues es un conductor que está en paralelo con el flujo que tenemos en la máquina. Entonces este conductor va a estar prácticamente en paralelo con las líneas de flujo del campo magnético, ¿verdad? Entonces este conductor anula prácticamente cualquier tensión que podamos tener en ese segmento. Por esa razón, en el análisis del segmento BC, nuestro voltaje inducido de C a B es igual a 0. Y lo mismo va a pasar con el segmento que termina como DA, ¿verdad? Que tenemos aquí, el A, entre DA o AD, la tensión inducida es igual a 0. ¿Qué pasa con el segmento CD? Pues es el segmento que tenemos nosotros de estos dos puntos, ¿verdad? Es la otra parte de la espira. Y como ese conductor sí está perpendicular a la velocidad y perpendicular al campo magnético, pues ese segmento también nos genera una tensión, ¿verdad? Dada por esta expresión que ya la conocemos, y no es más que el producto de las tres cantidades. Es de un valor positivo hacia afuera de la página. Por esa razón, el valor de D con respecto a C es más positivo el punto D. Entonces aquí vamos a tener un valor positivo en el punto D con respecto al C. Y acá fue positivo B con respecto a A, ¿verdad? Entonces, de esa manera va a ir quedando el voltaje total inducido. Bueno, ya comentamos que este segmento es igual a 0. Finalmente, el voltaje total que se induce pues es la suma de los 4 segmentos que acabamos de analizar. 2 de ellos pues se hacen 0, ¿verdad? Que son el CB y el DC, quedándonos solamente 2 segmentos con un valor dado por la expresión de los vectores de velocidad, de densidad de flujo magnético y de la longitud del conductor. Entonces, como estos dos valores son iguales, con un valor igual a B minúscula BL, entonces va a ser el doble de esos valores, dándonos un voltaje total inducido dado por esta expresión. Esto solamente se da dentro de las caras polares, ¿verdad? Todo lo que esté fuera de la cara polar, que ya esté hacia afuera de los extremos del rotor, pues ahí no tenemos ningún voltaje inducido. Como dice aquí, más allá de los extremos de los polos, no hay
interacción de las masas polares con su flujo dentro de los conductores. Por aquí menciona, dice que cuando la espira, por ejemplo, cuando la espira a B, ¿verdad? Imaginen que la giramos y la llevamos al otro extremo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a tener por acá A', B', cuando ya se giró dentro de este eje. Entonces giró 180 grados. Ahora la polaridad que teníamos aquí como más menos, esa polaridad se va a invertir ahora como más menos en A. Más en A', y B' va a tener negativo, ¿verdad? Entonces eso va a estar ocurriendo cada vez que esté girando la espira, ¿verdad? Se van a estar modificando los valores de voltaje inducido que se está generando en los segmentos. Y esto lo podemos ver en la siguiente gráfica, ¿verdad? Si nosotros observáramos el voltaje inducido por medio de un osciloscopio, por medio de alguna forma de poder visualizar el voltaje, pues estaremos viendo básicamente esta gráfica. Entonces, en una vuelta que da aquí tenemos una vuelta, ¿verdad?, con un voltaje positivo, con este valor de 2 veces, que son los dos segmentos que realmente producen tensión inducida. Y cuando pasa este medio ciclo, ahora en la espira vamos a tener una inversión de este voltaje, ¿verdad? Por esa razón que comentamos, cuando la espira da 180 grados, se invierten ahora los voltajes inducidos en cada uno de los segmentos AB y C y D, ¿verdad? Entonces vamos a tener básicamente esta cantidad de voltaje, ¿verdad? Este valor constante pues nos lo da prácticamente la cantidad constante que tenemos en las masas polares, ¿no? Por esa razón se va a observar un valor aquí plano dentro de la cantidad de la tensión total inducida. Hay otra forma de expresar, ¿verdad?, esta ecuación número 7.5, que fue el valor de la cantidad total inducida. Esta es la ecuación 7.5, que nos dice que es 2 veces la velocidad por la densidad por la longitud del conductor. La otra manera de expresar estas relaciones, recordando que la velocidad que tiene el conductor es una velocidad tangencial, pues una velocidad lineal. Y para deducir otra forma de expresar esto, pues podemos ver también que en la gráfica 7.4, que es la siguiente lámina, esta velocidad tangencial la podemos convertir en velocidad angular, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una velocidad angular y aquí tenemos una velocidad tangencial. Entre estas dos cantidades, velocidad angular y velocidad lineal o tangencial, pues simplemente la relacionan la cantidad de radio que tenemos en la máquina, que es una máquina giratoria. Entonces la velocidad tangencial se relaciona con la velocidad angular de esta manera, ¿verdad? Entonces simplemente recordemos la velocidad lineal con respecto a la velocidad angular está relacionado por la cantidad de radio que tenemos entre esas dos cantidades. Es un factor, ¿verdad? Entonces el radio pues es el que tiene la rotación del rotor, ¿verdad?, o de la espira. Omega es la velocidad angular, omega m, que es velocidad aquí por m de motor. Entonces si sustituimos dentro de la ecuación que ya teníamos anteriormente del valor de tensión inducida, que era 2 veces el valor de B, velocidad y longitud. Entonces sustituimos el valor de B dentro de esta ecuación. Entonces nos relaciona ahora el radio y la velocidad angular, que son las que apreciamos aquí en esta nueva ecuación, ¿verdad? Todo esto dentro de las caras polares
de, de mi máquina. Entonces ahora el voltaje inducido pues va a ser básicamente esta ecuación. Entonces aquí simplemente se reacomodaron los términos, pero son 2 veces el radio por la longitud, por la densidad, por la velocidad angular, ¿verdad? Es la misma ecuación. También de la figura vemos que la figura que tenemos por aquí, la voy a poner, la 7.4, vemos que la cara polar, ya la había comentado aquí, ¿verdad? Va de aquí, y luego esto es la zapata, y luego aquí termina, ¿verdad? Lo ideal sería que llegara hasta este punto, ¿verdad? Que cubriera todo esto. Pero es imposible, ¿verdad? Tener exactamente todo eso para la máquina. No hay los espacios dentro de las piezas mecánicas. Entonces, las dos masas polares tratan de abarcar la superficie que tiene todo el rotor. Aquí lo vemos, ¿verdad? Toda esta es la superficie, ¿ok? Entonces, hacia atrás se supone que vamos a tener nuestro rotor. Entonces, traten de cortar, ¿verdad? El rotor. Córtenlo a la mitad y extiéndanlo. Y lo que vamos a ver es un rotor más o menos así, ¿verdad? Por un lado vamos a tener la longitud del conductor, que es esta. Y por otro lado, la superficie, ¿verdad? Que es la superficie cilíndrica del rotor. Y esa superficie, pues no es más que la circunferencia de ese círculo, ¿verdad? Y la circunferencia, pues no es más que el diámetro por pi. Y el diámetro, pues es 2 veces el radio por el valor de pi. Entonces tenemos una superficie que representa una área, y esa área es, pues, el producto de base por altura en este rectángulo que acabamos de descomponer nuestro cilindro. Entonces el área es, pues, 2 radios por pi por la longitud, ¿verdad? Este es el área que tiene la parte cilíndrica de mi rotor. Mi masa polar no es posible que abarque totalmente a mi rotor, ¿verdad? Pero aproximadamente va a tratar de cubrir toda esta área en el cilindro del rotor, ¿verdad? Muy bien. Dicho esto, en esta figura que ya acabamos de explicar, existe el área que es igual a 2pi por R por L. Como hay 2 polos, entonces el área del rotor debajo de cada polo, despreciando los espacios que aquí perdimos, ¿verdad? Los que comentábamos aquí. Acá hay espacios que se pierden dentro de la superficie cilíndrica, pero vamos a asumir que los tomamos en cuenta, ¿verdad? Entonces, despreciando esa cantidad, el área que yo acabo de determinar ahorita del cilindro fue 2 por radio por pi por la longitud, ¿verdad? Pero cada área polar pues va a tener la mitad de esta cantidad. Entonces, al dividir esto por 2, pues nos va a quedar simplemente el valor de pi por radio y la longitud, ¿verdad? Este es el área que tiene cada uno de los polos cubriendo al rotor. Entonces, si yo esta ecuación del voltaje inducido que ya conozco, sustituyo la cantidad de área de cada masa polar, quiere decir que el voltaje inducido bajo las caras polares representa esa área del polo por la densidad, por la velocidad, y este 2 pues es el 2 que viene de esta ecuación, y el pi tengo que dividir para poder completar aquí esta ecuación del área de la cara polar, ¿verdad? Entonces simplemente trasladen esta área dentro de esta ecuación. Van a requerir aquí dividir entre el valor de pi para no alterar mi ecuación, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas,
mi tensión inducida en una máquina de corriente directa como generador va a ser 2 sobre pi por el área de la masa polar por B por la velocidad del motor o la velocidad con la que yo estoy girando mi espira. ¿Ok? Entonces eso me lleva pues acá a esta figura que les acabo ya de explicar, ¿verdad? Revísenla con detenimiento para que no quede ninguna duda, quede claro. Entonces, como yo ya tengo una ecuación, en la ecuación anterior que fue no le indica, ¿verdad? Pero es la ecuación de la tensión inducida, quedó como 2 sobre pi, ¿qué más dijimos? 2 sobre pi por el área de la cara polar por la densidad de flujo magnético por la velocidad del motor. Entonces, recordemos que mi densidad de flujo magnético es una cantidad que me representa las líneas de flujo magnético por unidad de área. Entonces, esta densidad pues no es más que tanto flujo tengo por unidad de área, ¿verdad? Entonces, mi flujo no es más que el producto del área por la densidad, que es esto. Y esta área para mi ecuación que estoy ahorita trabajando es el área de la masa polar. Entonces, este es el flujo que yo tengo realmente en la máquina de corriente directa. Si yo esto lo sustituyo dentro de la ecuación que acabo de definir, entonces sustituyo esta cantidad como el flujo que fluye entre las masas polares de la máquina de corriente directa. De tal manera que la ecuación se convierte ahora en esta ecuación. 2 sobre pi, el flujo AP por B, por la velocidad angular. Más allá de las masas polares no tenemos inducción de voltaje. Entonces solamente dentro de lo que ocurre dentro de las caras polares tenemos la cantidad de voltaje inducido o tensión. Entonces, resumiendo, el voltaje generado en las máquinas de corriente directa es igual al producto del flujo dentro de ella y su velocidad de rotación. Esa velocidad, ¿quién la da? Pues la doy yo con mi manivela. Yo estoy moviendo la espira o estoy provocando por medio de un motor primario que mi espira se esté moviendo. Entonces yo provoco el movimiento y con eso genero. Como hay flujo, hay velocidad del conductor, pues hay generación de tensión. Entonces, todo esto lo multiplicamos por una constante que representa la construcción mecánica de la máquina. En términos generales, el voltaje en cualquier máquina real depende de 3 factores. ¿Qué factor? Pues aquí lo vemos. Voltaje inducido va a depender de este factor, 2 sobre pi. ¿Qué otro factor? Flujo. ¿Y qué otro factor? Velocidad. ¿Cuál velocidad? Pues la velocidad angular que le estoy dando yo a mi manivela para girar la espira. Entonces, esas 3 cantidades son las cantidades importantes que se presentan en una máquina de corriente directa utilizada como generador. El flujo, aquí lo vemos. La velocidad de rotación la estoy dando yo en la manivela o en algún medio. Y una constante que representa la construcción de la máquina. Y esta constante pues nos lo da el 2 sobre pi, ¿verdad? Seguramente hay otras constantes, ¿verdad? Que aquí no las mencionamos, pero que dependen del tipo de construcción de la máquina. Seguramente cada fabricante da su propia constante de acuerdo a cómo construye su máquina de corriente directa. Muy bien, con esto terminamos este video y enseguida viene otro video relacionado a la generación de par.